Chapter 46, World Famous Ding. Enhorabuena. Has derrotado al Rey Oso Bárbara. Has ganado 20.000 puntos de experiencia. Ding. Enhorabuena. Eres el primer jugador en derrotar al Rey Oso de Élite Bárbara y salvar a la ciudad de su terror. Tu gran hazaña quedará grabada en la historia. Liam apartó las dos notificaciones con una sonrisa burlancia. Ha empezado ya. Al segundo siguiente, sonó un fuerte tintineo y unas letras brillantes destellaron frente a él y también frente a los demás jugadores que estaban absortos en el mismo mundo. Ding. Anuncio mundial. El jugador Chan Liam ha derrotado con éxito al Rey Oso de Élite Bárbara. Este logro quedará grabado en los muros de la fama y su gloria será cantada por toda la eternidad. Berat Jadeo. Estaba viendo lo mismo que todos los demás. Ser anunciado en el servidor a las 24 horas de haber comenzado la partida era algo inimaginable para alguien como él. Y teniendo en cuenta que este era el primer anuncio mundial, simplemente miró atónito a la persona y luego volvió a mirar las palabras brillantes y parpadeantes. ¿Entonces se llamaba Liam? Todos los jugadores que estuvieran jugando en ese momento habrían recibido este mensaje. Todos sabrían también su nombre. Esto era algo bueno, incluso un logro envidiable, pero al mismo tiempo la fama siempre ha venido acompañada de celos y odio. Incluso este simple anuncio bastó para ponerlo en el punto de mira, lo que inevitablemente iría acompañado de acoso y ataques. Además, por lo que había observado hasta el momento, era evidente que se trataba de un jugador solitario sin ningún tipo de apoyo. Así que Berat se preguntaba cómo iba a arreglársela solo. Buscó en su rostro el más mínimo rastro de miedo o preocupación. Sin embargo, la otra persona parecía bastante absorta en sus pensamientos, apenas prestando atención al anuncio mundial. Su observación fue totalmente acertada, ya que Liam ya sabía que esto iba a suceder. Si bien el propósito inicial de este videojuego, o más bien del modo tutorial, parecía ser preparar a todos para los cambios que se avecinaban en el mundo real, la realidad era muy distinta. Si bien se brindaba ayuda a los habitantes del planeta, esto también generó caos y confusión. Por eso, en el juego no existía la opción de ocultar la identidad o la apariencia. Cuanto más destacara un jugador, más desventajoso sería el juego para él. Ningún jugador podría llegar a la cima. Esto iba a suceder tarde o temprano y Liam no tenía intención de retrasar nada ni de cambiar sus planes por ello. De lo contrario, se perdería muchas cosas y, al final, no lograría nada de lo que se proponía. Así que mejor que acabe con esto de una vez por todas. Liam suspiró y ya estaba mirando las siguientes notificaciones. La noche aún era joven y sabía que todavía no habían terminado. Ding. Has subido de nivel. Ding. Has subido de nivel. Ding. Enhorabuena. Has alcanzado el nivel 15. Ding. Enhorabuena. Eres la primera persona en aparecer en la clasificación mundial. Tu gran logro quedará grabado en la historia. Y justo cuando terminó de borrar esa notificación, otro anuncio sonó con fuerza. Ding. Anuncio mundial. La clasificación mundial ya está disponible. Solo los merecedores, los verdaderamente fuertes y poderosos, aparecerán en la clasificación mundial. Liam ni siquiera se molestó en abrir la supuesta opción de clasificación mundial en la pantalla del juego para comprobarla. Ya sabía cómo sería. Había 50 plazas en total y, actualmente, solo su nombre estaría presente, ocupando la primera de las otras 50 plazas vacías, lo que vuelve a ponerlo en el punto de mira. Por si fuera poco, eliminar a cualquiera de los jugadores que figuraran en la clasificación mundial otorgaría recompensas especiales, objetos adicionales y generosos puntos de experiencia. Liam cerró todas las notificaciones mientras, inconscientemente, aceleraba el paso. Las cosas se iban a poner muy tensas mucho más rápido, pero sus objetivos principales seguían siendo los mismos. Alzó la cabeza para contemplar con serenidad la inmensa ciudad que se extendía ante él y caminó hacia ella con paso firme y mirada inquebrantable. Adelante. Berat vio que lo estaban olvidando una vez más y corrió tras el tipo. Jefe, espéreme. ¿Por qué? ¿Tienes más tiempo libre? Liam se rió entre dientes. Hermano. Ahora eres famoso. ¿No crees que es mejor tener a alguien a tu lado que te cubra las espaldas? Berat intentó aprovechar el momento. Sí. Tienes toda la razón, pero ya tengo compañía. No tienes que preocuparte por eso. Jefe, vamos. ¿No planeas formar un gremio en el futuro? Y también mazmorras y asaltos y estoy seguro de que este juego también tiene algo así. ¿No quieres más jugadores? Puedes llamarme cuando necesites ayuda.
Tengo un par de amigos. Podemos ayudarte. Berat no se lo esperaba, pero al oír sus palabras, Liam se detuvo en seco. De acuerdo. Hagámoslo, agrégame como amigo y te llamaré si necesito algo. Chapter 47, Grinding Time. Berat sonrió ampliamente y rápidamente le envió una solicitud antes de que la persona cambiara de opinión. Liam también buscó su solicitud entre las varias que le habían llegado desde los anuncios mundiales y la aceptó. Los dos se separaron entonces, ya que Berat ni siquiera tenía la tarifa de entrada necesaria para la ciudad, que ascendía a la friolera de 50 monedas de plata. Liam observó cómo se alejaba su figura y se dio la vuelta para dirigirse hacia la ciudad. Todavía estaba indeciso sobre muchas cosas, como formar un gremio o intentar expandir su influencia, pero le era imposible ocuparse de todo. Aunque poseyera todos los conocimientos, aún necesitaría subordinados que realizarán algunas de las tareas más tediosas. Si bien confiar en otra persona siempre conllevaba riesgos, ya tenía algunos objetos especiales reservados para este propósito, por lo que aceptar a algunos subordinados no sería del todo descabellado. Pero todo eso puede esperar. Lo primero era lo primero, así que rápidamente arrojó las 50 monedas de plata a la guardia de la ciudad y entró tranquilamente por las enormes puertas de hierro. Liam abrió su menú de misiones y verificó que la misión del Rey Oso aparecía marcada como completada. Para obtener las recompensas, tenía que reunirse de nuevo con el instructor, pero no pensaba perder el tiempo viajando de un lado a otro solo para eso. El instructor, junto con otras personalidades importantes, visitaría la ciudad en un par de días, cuando el mercado negro estuviera abierto. Este evento se celebraba cada 2 semanas y era un verdadero tesoro de secretos y curiosidades. Y el siguiente objetivo de Liam era precisamente este. Planeaba aprovechar este tiempo libre para hacer algunos preparativos, de modo que cuando llegara el momento pudiera cascar todos los huevos sin dificultad. Liam tarareaba suavemente mientras observaba los altos edificios que le resultaban familiares y la impresionante arquitectura, fuertemente basada en un estilo europeo conservador. Parecía bastante relajado, pero su velocidad era mucho mayor que la de la multitud de la ciudad, que en ese momento estaba compuesta casi en su totalidad por personajes no jugables, NPC. Se adentró en callejones estrechos, trepó por los muros y llegó a su destino en un par de segundos tomando los atajos que conocía. Y cuando dobló la siguiente esquina, se encontró frente a la casa de subastas de la ciudad, que era varias veces más grande que el único edificio del pequeño pueblo. Dentro de estas paredes se subastaban objetos muy raros y especiales, pero aún no era el momento. Liam seguía acumulando únicamente materiales de gama baja y media. Se acercó al edificio y se apoyó en uno de los muros de piedra. Casi de inmediato apareció un menú con todos los artículos disponibles. Su mirada recorrió rápidamente las diversas hierbas disponibles y también buscó recetas. No importaba qué receta fuera. Con tal de que fuera algo que desconociera, la compraba sin dudarlo. También había muchos minerales y piedras preciosas, pero Liam ni siquiera se molestó en mirarlos. Tras hacer otra compra grande de hierbas, estiró las manos. Su trabajo allí había terminado. La siguiente parada es la tienda de suministros. Liam tarareó y entró en una tienda al otro lado de la calle. Buenos días, señor. El comerciante se animó de inmediato como si pudiera oler todo el oro que Liam llevaba encima. Saludos. Necesito comprar equipo de minería. Asegúrense de incluir picos, martillos, palas y sacos de yute resistentes. Necesito aproximadamente 50 juegos. La sonrisa del comerciante se amplió al comprobar que su suposición era correcta. Enseguida, señor. Por favor, avíseme si necesita algo más. Acto seguido, se apresuró a cumplir con el gran pedido. Tras unos minutos, regresó con todos los objetos, que Liam metió rápidamente en su inventario. Serían 1 de oro después del descuento, señor, dijo Liam, asintiendo y pagándole rápidamente. Había recibido un pequeño descuento por su apodo de endeudado hasta la médula, pero no era nada significativo. Compró algunas recargas de energía adicionales, incluyendo algunas frutas más pequeñas que podía llevarse a la boca cuando quisiera, y salió de la tienda. Liam se dirigió entonces a la asociación minera, situada a un par de manzanas, para comprar los derechos de explotación minera, algo que todos los jugadores debían hacer. Esto también le otorgó la habilidad básica de minería. Ding. Felicidades. Has aprendido el oficio de minero. Tras descartar la notificación, procedió a salir directamente de la ciudad.
También había una asociación de herreros justo al lado de la asociación minera que ofrecía misiones y habilidades más básicas para el oficio de herrero, pero él la ignoró por completo. Siguió caminando, saliendo de la ciudad y adentrándose en los bosques circundantes. Como era uno de los pocos jugadores en la ciudad, el guardia lo reconoció. ¿No acaba de entrar en la ciudad? Los dos guardias miraron con recelo a Liam, que ya se había marchado. Solo regresaría a la ciudad a tiempo para el mercado negro. Chapter 48, a Little Toolate. Mientras Liam estaba completamente absorto en su propio mundo, los dos anuncios mundiales que sonaron uno tras otro crearon un gran revuelo en todo el juego y entre todos los jugadores que se encontraban dentro en ese momento. En algún lugar cerca de la ciudad real y tres figuras corrían de un lado a otro en un enorme pozo de considerable profundidad. Si uno se fijaba bien, estas tres figuras se movían únicamente utilizando las rocas y las raíces de los árboles que sobresalían de las paredes del pozo. Tuvieron especial cuidado de no acercarse al centro del foso, y con razón. En lo más profundo del pozo yacían varios cadáveres de serpientes verdes descuartizadas, y en el centro, una enorme boa verde observaba a los humanos con sus siniestros ojos amarillos rasgados. SSSSSS. La boa se movió a una velocidad increíble, dirigiéndose hacia la chica pelirroja, pero antes de que pudiera alcanzarla, un enorme escudo metálico se estrelló contra su cabeza. ¡Ah! Alex gruñó, recibiendo de lleno el impacto del ataque. Rey, ¿qué demonios? ¿Por qué eres tan lento? Ay, lo siento, hermana. Tartamudeó Rey, y rápidamente disparó dos flechas seguidas. Sin embargo, su puntería no era muy buena, ya que había atacado con demasiada prisa. La boa logró recuperarse y atacó de nuevo, esta vez expulsando primero una nube de gas venenoso mortal. Alex volvió a extender su escudo. Sus movimientos se habían ralentizado visiblemente debido al efecto paralizante del veneno. Maldita sea, Rey. Esa maldita cosa está casi muerta. ¿Por qué la estás cagando ahora? Mierda. Rey le tenía más miedo a la mujer que a la serpiente realista del tamaño de una anaconda. Se preparó rápidamente para disparar la siguiente flecha, activando esta vez el efecto potenciador para mayor fuerza y precisión. La flecha cruzó el aire a toda velocidad. Por suerte para Rey, esta vez su puntería fue certera. Sin embargo, para su desgracia, la boa se movió en el último segundo, esquivando el ataque con su magnífica agilidad. La bestia volvió a alzar la cabeza para atacar al tanque paralizado. Mierda. Hoy estoy jodido, maldijo Rey entre dientes. La bestia a la que se enfrentaban era en realidad un jefe de campo con una irritante capacidad de regeneración. Si no lo terminan en los próximos segundos, la pelea se reiniciará y tendrán que volver a luchar desde el principio. Y, por supuesto, le iban a echar la culpa. Alex me va a matar. Exclamó Rey temblando. Observó a la boa gigante mientras una luz verde envolvía su cuerpo, cubriendo lentamente todas sus heridas y contusiones. Sin embargo, justo cuando la luz se extendía, apareció otro destello y la cabeza de la boa fue cercenada limpiamente. Castigo divino. La voz de Mia resonó con calma. Ding. Enhorabuena. Has matado a la boa venenosa gigante. Has ganado 13.000 puntos de experiencia. Ding. Has subido de nivel. Ding. Enhorabuena. Has alcanzado el nivel 15. Ding. Enhorabuena. Tu fama se extiende por todas partes. Actualmente ocupas el puesto número 15 en la clasificación mundial. Alex sonrió satisfecho al ver el fruto de su arduo trabajo y se desplomó en el suelo, agotado. Jadeos, gracias, Mia. Lo hiciste en el momento justo. Hizo una pausa y le lanzó una mirada amenazante a Rey antes de añadir. Habría matado a alguien si hubiera tenido que reiniciar esta estúpida pelea desde el principio. Rey dio un paso atrás y rebuscó alrededor del cadáver en busca de objetos, fingiendo no haberla oído, aunque el temblor de sus manos demostraba que estaba muy nervioso. Pero Alex no lo dejó en paz. Le arrojó su escudo y murmuró con fastidio. ¿Por qué estabas tan distraído? Ay, Rey se quedó sin palabras. ¿Acaso no vieron los anuncios mundiales? Miró a sus dos aterradores compañeros de grupo. Alex y Mia negaron con la cabeza. A diferencia de ustedes, nosotras sí desactivamos las notificaciones durante la pelea, como haría cualquier persona cuerda. Alex resopló. Rey optó por ignorar ese comentario y respondió descaradamente con una sonrisa. Je. Te vas a sorprender. Compruébalo rápido. Mi hermano mayor desbloqueó la clasificación y derrotó a un jefe de campo. Recibió anuncios en toda la pantalla por ambos logros. ¡Qué asco! Inútil.
Ese tipo ni siquiera te habla bien y aún así lo llamas hermano mayor. ¡Qué idiota eres! Le regañó Alex mientras observaba los dos anuncios consecutivos. Aunque potencialmente podría haber otras personas con el mismo nombre, no tenían ninguna duda de que se trataba de la misma persona con la que habían estado de fiesta. Si hubiéramos acabado con esto antes, habríamos podido hacer ese anuncio. Maldita sea. No puedo creer que ese imbécil se nos haya adelantado por tan solo unos minutos. Alex se apretó los dientes con rabia, imaginando mentalmente cómo le propinaba una paliza al tipo de la sonrisa odiosa en su rostro. Mia, sin embargo, permaneció en silencio como si no le incumbiera. Se agachó y recogió el libro de habilidades que había caído tras derrotar al jefe de campo. Rey, toma. Este libro de habilidades es tuyo. Oh, genial. Por fin domó la habilidad. ¡Qué bien! Besó el libro de habilidades y levantó el puño en señal de victoria. Vamos. Vamos. Necesito una mascota genial ahora. ¿Así que decidiste convertirte en cazador de bestias? Alex frunció el ceño. Sí, por supuesto. Liam me aconsejó que siguiera las recomendaciones de las clases en el gimnasio y eso es lo que voy a hacer, declaró con orgullo. Idiota. Alex le dio una patada en la espinilla, haciendo que el tipo gritara de dolor. Luego lo ignoró y empezó a hablar con Mia. ¿Cerramos sesión? Necesitamos dormir un poco. Mañana es un día importante. Al oír sus palabras, la expresión normalmente tranquila y serena de Mia flaqueó ligeramente y asintió. Luego, ambos cerraron sesión, mientras que Rey decidió quedarse atrás y explorar un poco por su cuenta. Chapter 49, No matter what it took. En uno de los altos rascacielos de las calles de Nueva York, dos mujeres salieron de una sala de juntas y entraron en el ascensor. Una tenía el pelo largo, rubio y rizado, mientras que la otra era pelirroja. Mia, ¿estás bien? Alex le dio unas palmaditas suaves. Le dolía ver a su mejor amiga sufrir tanto. Mia asintió levemente con una sonrisa amarga. Están intentando aprovecharse de mí por mi edad, ¿verdad? Alex suspiró. Malditos egoístas. Si el tío y la tía estuvieran vivos, pero ya no están vivos, Alex. Mia la interrumpió. Alex no dijo nada más mientras caminaban en silencio durante un buen rato. Al llegar a la entrada del edificio, Mia hizo un gesto con la mano para que parara un taxi. Mia, ven a casa conmigo. No quiero que te quedes sola. Alex la tomó de la mano e insistió. No. Necesito tiempo y espacio para pensar. Te llamaré mañana. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de su amiga, añadió con una sonrisa triste. No te preocupes. No haré nada precipitado. Sus palabras no consolaron a Alex en lo más mínimo, pero forzó una sonrisa y se despidió con la mano mientras el taxi se alejaba. En realidad, no pensaba dejarla sola. Esperaré un par de horas y luego iré a visitarla con la cena. Alex sacó su teléfono y revisó sus correos electrónicos mientras hacía señas a otro taxi. Las últimas semanas habían cambiado inesperadamente sus vidas. Los padres de Mia fallecieron en un accidente, dejándola como única heredera de todas sus propiedades y acciones. Al principio, nadie se dio cuenta de nada, ya que estaban abrumados por el dolor, pero Walter, el socio comercial y amigo íntimo de los padres de Mia, traicionó a la joven cuando ella se encontraba en su peor momento. Provocó una mayor caída de las acciones, que ya estaban bajas debido al inesperado accidente del director ejecutivo, el padre de Mia. Y ahora, en nombre de una adquisición hostil, intentaba absorber toda la empresa aliándose con su competidor. A menos que Mia lograra reunir una gran cantidad de apoyo financiero en poco tiempo, le sería extremadamente imposible detener esto. Pero, ¿cómo pudo una chica tan joven reunir tanto apoyo? Además, apenas había comenzado sus estudios universitarios y sabía muy poco sobre negocios. Independientemente de sus capacidades intelectuales, aún estaba lejos de poder afrontar esta tormenta sin ayuda. Alex sabía que Mia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa y a vender todo lo que poseían. Esta empresa era el gran sueño de su padre. Él se había esforzado mucho para llegar hasta aquí, así que ella no quería perder también eso en el mismo año en que perdió a su padre. Alex tampoco quería que eso sucediera, pero a diferencia de Mia, ella no era tan rica. Tenía un buen fondo fiduciario, pero ambas pertenecían a categorías diferentes. Si le diera todo lo que poseía, ni siquiera alcanzaría para cubrir la cantidad que necesitaba. Además, estaba completamente indefensa. Pero no quería abandonar a su amiga y a su hermana cuando más necesitaban ayuda. Quería hacer algo. Alex suspiró y salió del taxi, dirigiéndose a su apartamento.
Varios pensamientos le rondaban por la cabeza mientras entraba distraídamente. Alex. Alex. ¿Viste esto? Este juego está arrasando. ¿Sabes cuántos jugadores se han unido ya? Y solo ha pasado un día desde su lanzamiento. Esto es una locura. Esto va a ser la próxima gran cosa. Gritó Rey emocionado, con los ojos aún fijos en el canal de noticias de deportes electrónicos. Sin embargo, en contraste con su buen humor, la persona que estaba recostada en el sofá junto a él no dijo ni hizo nada, mientras miraba fijamente la televisión con la mirada perdida. ¿De verdad está creciendo tanto?, murmuró aturdida. Sí. ¿Sabes siquiera cuál es la relación oro-dólar ahora? Alex negó con la cabeza, dejando caer algunos mechones de su cabello rojo a un lado. Por cierto, nuestros nombres en la tabla de clasificación ya han desaparecido. La gente está jugando día y noche y. Rey continuó hablando con entusiasmo sobre las novedades tanto dentro como fuera del juego, pero era evidente que la mujer ya no le prestaba atención. Se había abstraído por completo, con varios pensamientos rondando por su cabeza. Varios videojuegos populares habían aparecido y desaparecido. Por lo general, todos tenían un tipo de cambio alto entre la moneda del juego y la moneda del mundo real, pero esto inevitablemente disminuía en unos pocos meses. Así que, aunque este nuevo juego estaba rodeado de misterio y nadie sabía exactamente qué iba a pasar, probablemente esta expectación tampoco duraría mucho. Pero aún así, y si fuera una jugadora, seguramente apostaría a que la euforía duraría al menos un año, y esto le dio a Alex varias ideas. Si de alguna manera pudiera volverse extremadamente poderosa y fuerte en un corto periodo de tiempo, entonces tal vez, solo tal vez podría reunir todos los recursos que necesitan para mantener a flote la empresa y detener la adquisición hostil. Así que, mientras Mia estaba ocupada lidiando con todos los problemas relacionados con la empresa, podría ayudarla obteniendo recursos de esta manera. Y, por casualidad, si el juego lograba prolongarse, su empresa podría incluso obtener grandes beneficios convirtiéndose en patrocinadora oficial del clan o equipo de esports del juego. Las posibilidades eran realmente ilimitadas. En definitiva, fue una oportunidad maravillosa. Claro que probablemente podría haber trabajado duro por otro camino y haber logrado el mismo resultado, pero este era el camino más rápido, arriesgado y con mayor recompensa. Y llámalo intuición o presentimiento, por alguna razón, sabía que ese era el camino a seguir. Algo le decía que debía seguir sus instintos e invertir más tiempo y esfuerzo en este juego. Alex cerró los ojos y respiró hondo. Ahora que había tomado esa decisión, su cerebro ya empezaba a calcular lo que necesitaba hacer para alcanzar sus objetivos. ¿Cómo era posible que ella destacara tan claramente por encima de la multitud de jugadores profesionales y habilidosos? Respiró hondo varias veces y lo pensó desde diferentes perspectivas, pero por mucho que se devanara los sesos, la imagen de una sola persona aparecía una y otra vez ante ella, y el atajo obvio la miraba fijamente a la cara. Si ella pudiera usarlo de alguna manera, Alex apretó los dientes. Estaba decidida a llegar hasta el final. Iba a arriesgarlo todo, así que ¿cómo iba a dudar en algo así? Al fin y al cabo, solo era un juego, ¿verdad? ¿Qué tan realista podía ser? Algo así no podía importar mientras no sucediera en la vida real. Se mordió los labios y se giró para mirar a su hermano, que había vuelto a ver las noticias. ¿Sigues teniendo a ese idiota en tu lista de amigos? Chapter 50, Meadrin clan 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 clan. Fuertes sonidos resonaban desde el interior de una mina abandonada en lo profundo del bosque. Un hombre solitario permanecía de pie entre varios cadáveres dispersos de duendes de piel verde. Sin embargo, no prestó atención a esos cadáveres. Simplemente los pisó y continuó golpeando monótonamente con el pico el yacimiento de mineral metálico que tenía delante. Pasaron los segundos. Pasaron los minutos. Pasaron las horas. Y, sin embargo, las acciones del joven no cambiaron en absoluto. Con el objetivo puesto en los 3 nodos diferentes que tenía delante, siguió extrayendo minerales uno tras otro sin tomarse ni un solo descanso. Y, curiosamente, los minerales que extraía no tenían nada de especial. Eran simplemente minerales de hierro comunes. Entre medias, 1 o 2 duendes también lo atacaban de vez en cuando, reapareciendo directamente en el lugar donde él estaba parado. Pero al joven le bastaron unos segundos para terminarlos limpiamente y luego volvió a extraer los nodos de forma monótona. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Liam borró las notificaciones, apartando de una patada a los 2 últimos duendes.
No se molestó en recoger el botín, que consistía principalmente en taparrabos y armas oxidadas, por lo que los cuerpos permanecieron en el suelo más tiempo de lo habitual. Justo cuando volvía a empezar a minar, apareció otra notificación. Ding. Llamada entrante de Rey. ¿Desea contestar? S/NMMM. Liam no detuvo sus movimientos y continuó trabajando en el nodo. Sin embargo, murmuró sí. Hola, hermano. Felicidades por los anuncios del servidor. Eres genial. La alegre voz de Rey resonó y Liam negó con la cabeza con impotencia. Gracias. ¿Algo más? Ah, de acuerdo. Iré al grano. Alex quiere reunirse contigo. ¿Podrías decirme dónde te encuentras, por favor? ¿Eh? ¿Por qué? Liam estaba sorprendido. Estaba seguro de que la mujer lo odiaba con toda su alma, considerando cómo lo había tratado durante toda su aventura en la mazmorra. Ah, esto es raro, pero no me lo quiere decir. Dice que solo hablará contigo. Liam hizo una pausa por un instante. Solo el tintineo de las cosas resonaba en el silencio. Bien. Entonces, pídele que me llame. Vale. Gracias, tío. Avísame cuando estés libre para que podamos ir de fiesta otra vez. Adiós. Sonó un pitido y Rey colgó rápidamente, como si temiera que lo bloquearan si seguía molestándolo. Unos segundos después, Liam revisó las solicitudes de amistad y, entre los cientos que había recibido, vio el nombre de Alex en la solicitud más reciente. Acepto. Murmuró, y al segundo siguiente llegó la llamada. Hola. ¿Es Liam? Se escuchó una voz vacilante. ¿Quién más podría ser? Alex ignoró el comentario condescendiente y continuó. ¿Dónde estás? Quiero verte en persona ahora mismo. Imposible. Fue la respuesta tajante e inmediata. ¿Qué? ¿Por qué? Teniendo en cuenta la forma en que los hombres solían tratarla, ella casi esperaba que él la adorara en cuanto oyera su voz y que ella quisiera conocerlo, pero este giro de los acontecimientos la sorprendió. Porque estoy ocupado, respondió Liam con indiferencia. El otro guardó silencio de repente, se encogió de hombros y continuó con su trabajo. Tras unos segundos de silencio, estaba a punto de colgar cuando Alex volvió a preguntar rápidamente. ¿Cuándo estarás libre? Esperaré. Es urgente y. Te merecerá la pena. ¿Podemos vernos? Había cierta urgencia en su voz que despertó el interés de Liam. Además, no iba a perder mucho hablando con ella durante unos segundos. De acuerdo. Podemos vernos mañana. Estaré en la ciudad de Ileka. Podemos encontrarnos en la posada local alrededor del mediodía. Vale, gracias. No te arrepentirás. Alex se sintió aliviada y colgó rápidamente, pero solo se dio cuenta de lo que había pasado cuando todo terminó. Ella le había dado las gracias y, además, había soltado que él no se arrepentiría. ¡Qué humillante! Estaba furiosa. ¿Qué pasó, Alex? ¿Estás bien? ¿Qué te dijo Liam? ¿Qué le preguntaste? Rey se acercó a ella y le preguntó, pues sentía mucha curiosidad. Tampoco sabía por qué su hermana había decidido de repente tomarse en serio este juego. Nada. Tengo algo que hacer. Volveré más tarde. Alex se dio la vuelta para ocultar su rostro y pronunció apresuradamente algunas palabras vagas. Acto seguido, salió corriendo de allí, dejando atrás al hombre, que estaba muy confundido. Bueno, sea cual sea la misión, podríamos haberla hecho juntos. ¿Por qué huye así? El hombre se rascó la cabeza confundido. Debido a la clasificación, surgió un repentino entusiasmo por subir de nivel más rápido, por lo que Rey se olvidó rápidamente de Alex y se centró en lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Liam también continuó trabajando afanosamente en la minería. Tenía la agenda repleta para las próximas 24 horas y no pensaba en nada más. Ding. Tu dominio de la habilidad de minería ha aumentado al nivel intermedio. Normalmente, era difícil aumentar la habilidad minera simplemente extrayendo minerales comunes como el hierro, por no hablar de lo ineficiente que resultaba. Pero Liam ya le había dedicado más de 24 horas de juego y no pensaba parar durante las próximas 24 horas. Después de todo, a diferencia de otros, su principal preocupación no era ni subir de nivel en la clasificación ni acumular ningún tipo de riqueza. Esas cosas solo se volverían irrelevantes en el futuro, mientras que aquello a lo que apuntaba seguiría acompañándolo. Liam sonrió emocionado. Mañana era un día crucial y todos sus planes futuros dependían en gran medida de ello. Y si de alguna manera lograba tener éxito, entonces habría dado el segundo paso adelante. Chapter 51, Quest Completion and Next Quest.
Con el paso del tiempo, las siguientes 24 horas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Liam no cerró sesión y siguió trabajando sin descanso durante todo ese tiempo. En aproximadamente 48 horas, logró extraer personalmente 100 pilas de 100 menas de hierro, lo que eleva el total a la asombrosa cifra de 10.000 menas de hierro. Sin embargo, debido a esto, se había quedado rezagado con respecto a todos los mejores jugadores, y cada vez más jugadores se unían al juego simplemente por el puro misterio que lo rodeaba. Cuando Liam pagó la entrada a los guardias y cruzó las puertas de la ciudad, esta estaba completamente abarrotada de numerosos jugadores de nivel 15 a nivel 20. Estos aún eran bajos, ya que algunos de los nombres en la tabla de clasificación habían alcanzado el nivel 25. Me pregunto si los gremios ya están en funcionamiento. Liam tarareó y cruzó la calle, entrando en uno de los callejones traseros. Como no había personajes que dieran misiones, no había muchos jugadores, pero sí muchos PNJ deambulando por ahí. Liam sabía que esto acabaría cambiando cuando se difundiera la noticia sobre el mercado negro, pero antes quería cosechar todos los beneficios. Se abrió paso entre la multitud y se adentró en la bulliciosa calle repleta de vendedores ambulantes. La mayoría tenía un puesto sencillo, como si estuvieran preparados para marcharse en cualquier momento. Vendedores ambulantes de carne exótica, vendedores de hierbas raras, brujas negras que vendían pociones. Varias escenas singulares llenaban este estrecho callejón. Liam observó todo con calma antes de llegar frente a un anciano en particular. Este tenía sus mercancías extendidas sobre una manta tendida en el suelo, y sin embargo, varias personas importantes se encontraban frente a él. Ah. Joven. Qué gusto verte de nuevo. El instructor de la sala de entrenamiento, que también estaba allí, saludó a Liam con la mano, sorprendiendo a los pocos jugadores que merodeaban cerca. Era la primera vez que veían a un PNJ tomar la iniciativa de hablar con un jugador, y además, como si se tratara de amigos íntimos. Saludos, señor, dijo Liam, haciendo una reverencia y sacando el objeto de su inventario. La cabeza del oso aún goteaba sangre cuando se la entregó al hombre, que se quedó atónito. Por un instante, el hombre se quedó mudo, mirando fijamente el cadáver de la bestia que había arruinado su futuro. Observó la cabeza cercenada y luego a Liam con incredulidad. Tú lo mataste. Liam simplemente asintió con la cabeza, sin decir nada. Sin embargo, sus modales fueron extremadamente respetuosos. Gracias. Muchísimas gracias, jovencito. Te estaré eternamente agradecido. El instructor se secó las lágrimas y luego le dio una palmadita a Liam, cuyo rostro reflejaba emociones encontradas. Al mismo tiempo, Liam también recibió una serie de notificaciones. Ding. La misión mata al oso rey bárbara y lleva su cabeza al instructor del campo de entrenamiento se ha completado. Ding. Se han otorgado 10.000 puntos de experiencia. Ding. Has subido de nivel. La recompensa por la misión única fue realmente generosa. Los puntos de experiencia obtenidos fueron casi comparables a los que había ganado tras derrotar en solitario al jefe del campo. Subir de nivel no era la principal prioridad de Liam, pero para llegar a ciertas partes del continente, y especialmente a ciertos reinos, se requería un nivel suficientemente alto. Por eso, se llevó una grata sorpresa. Pero lo que más esperaba era la siguiente parte. Liam esperó pacientemente, dándole al instructor la oportunidad de asimilar todo y de calmarse. Tras unos segundos de silencio, el hombre suspiró y volvió a hablar. Si tan solo hubiera tenido la fuerza para hacerlo entonces, ahora, es demasiado tarde. Es demasiado tarde para todo. El instructor suspiró repetidamente. Liam sonrió para sus adentros, pues sabía que esa era su señal. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, hermano mayor? Por favor, cuéntame qué pasó. Puedes contar con este hermano menor. Su habitual temperamento frío e indiferente había desaparecido por completo, dejando solo una expresión de cálida preocupación en su rostro. El instructor se mostró muy conmovido y le dio unas palmaditas cariñosas a Liam, negando con la cabeza. No, Liam. Por favor, olvida esto. Solo te digo que lo olvides porque te considero mi hermano menor. Liam esbozó una sonrisa amarga y continuó con su papel. Hermano, no digas eso. Aunque me cueste la vida, quiero ayudarte. Por favor, déjame compartir tu carga. El hombre dejó escapar un largo suspiro y luego bajó la mirada al suelo, abriendo la boca con reticencia. Está bien. Ya que insistes, te diré esto, pero te sugiero que te mantengas lo más lejos posible de esto.
Esto es extremadamente peligroso y está más allá de tus capacidades. Sé que eres un joven muy capaz, así que no deberías arruinar tu futuro haciendo caso a las palabras de este tonto. Liam asintió atentamente, sin apartar la vista del hombre. En realidad, todavía no me he dado por vencido del todo. El instructor apretó los puños. Debido a que mi base quedó irreparablemente destruida, he permanecido en la sala de entrenamiento todos estos años como un simple instructor. Pero aún no me he rendido. Chapter 52, Undiscovered in Cayuses. El instructor miró a Liam con determinación y continuó. En el extremo sur del reino de Gresh, hay un pequeño pueblo cuyo señor es discípulo de un antiguo maestro de medicina. He oído rumores de que este maestro sabe cómo curar el cuerpo y que incluso puede salvar a alguien lisiado como yo. Pero esta es toda la información que he logrado recopilar hasta ahora. El viaje a la parte sur del reino es extremadamente peligroso, ya que las tierras son en su mayoría densos bosques y esos territorios pertenecen a bestias salvajes y también a hombres igualmente salvajes. Mi único deseo es visitar algún día este pueblo y comprobar si lo que oí era cierto. Quizás incluso alguien tan inútil como yo podría volver a empezar. Los ojos de Liam brillaron de inmediato. Ahí estaba. Y al segundo siguiente, empezaron a sonar las notificaciones. Ding. Se activó la parte B de la misión en cadena única. Ding. La misión no se puede rechazar. Ding. Visita la ciudad de Guerrilla y obtén la cura para los meridianos dañados. Liam leyó la misión detenidamente y se rascó la barbilla. En realidad, esta no era la misión que esperaba. Su verdadera búsqueda giraba en torno a la receta de un elixir invaluable que perfeccionaría el cuerpo de una persona al 100%, otorgándole una constitución ideal que incluso los cielos envidiarían. Sin embargo, parecía que Liam aún no había llegado a ese punto. Esto era de esperar, ya que apenas conocía los detalles de la cadena de misiones. Después de todo, en su vida anterior no era más que un esclavo, así que ¿cómo podría estar al tanto de los detalles? Pero a juzgar por cómo iban las cosas, podía deducir que la siguiente misión de la cadena, o la siguiente, le darían los resultados que deseaba. Así que lo único que podía hacer ahora era seguir cavando pacientemente en esta cadena de misiones. Aunque el resultado final no fuera el que esperaba, las misiones únicas seguían estando muy por encima del resto de las misiones y, sin duda, habría alguna que otra recompensa al final. Si no se trataba de la receta del elixir, entonces tal vez sería algo relacionado con la purificación o el fortalecimiento del alma. Liam sabía que no debía dudar de la utilidad de una misión tan singular, así que la aceptó rápidamente con una sonrisa. Este hermano arriesgará su vida para conseguir la cura para usted, señor. Hizo una reverencia. Suspiró y de acuerdo. Ten cuidado y recuerda siempre cuidarte primero. De todos modos, mi vida ya se acabó. El instructor murmuró y se alejó como si ya no tuviera ganas de ir al mercado negro. Al verlo marcharse, la expresión de Liam volvió a la normalidad. ¡Qué dramático!, exclamó entre risas, concentrándose en la siguiente tarea. Regresó al puesto del anciano y se inclinó para hablar con él. Señor, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y esto otro? Empezó a escoger artículos al azar y a preguntar por sus precios. El anciano parecía molesto al principio, ya que nadie se atrevía a preguntarle directamente por los precios. Todos los artículos de su tienda eran piezas raras que no se podían conseguir en ningún otro lugar. Así que cuando Liam empezó a tocar las cosas sin ningún cuidado, se enfadó. Estaba a punto de apartarle la mano de un manotazo cuando la expresión del anciano cambió sutilmente. Se quedó mirando las manos de Liam, cubiertas de callos. Eran las manos de un hombre trabajador. Ya no parecía molesto y lo examinó de arriba a abajo. El joven que tenía delante vestía ropa sencilla y estaba empapado en sudor de pies a cabeza. De él emanaba un inconfundible olor a minerales en bruto. La expresión del anciano se suavizó de inmediato y se frotó la larga y espesa barba. No ensucies mi mercancía, muchacho. Ah. Lo siento, anciano. Liam retrocedió rápidamente, adoptando una actitud humilde. Por favor, perdóname. No quise ofenderte. ¿Puedo darle un poco de mineral de hierro como compensación al anciano? No tengo nada más conmigo. Liam recitaba las palabras de memoria lo mejor que podía. En su vida anterior, estas eran meras coincidencias que los jugadores habían descubierto por accidente, pero ahora él orquestaba cuidadosamente absolutamente todo. Y a diferencia de antes en la sala de entrenamiento, esta vez no estaba tomando el destino de una persona que le había hecho daño en el pasado. Se trataba de alguien que no tenía ningún parentesco con él, pero a él no le importaba.
Si eso significara pisotear y robar el destino de 100 personas, aún así lo haría. Al final, se trataba simplemente de una cruel lucha por la supervivencia y no le quedaba más remedio que usar la única arma de su arsenal: el conocimiento. Conocimiento sobre el futuro y el caos que estaba a punto de desatarse. Chapter 53, Eden Classquest, por favor, perdóname. No quise ofenderte. ¿Puedo darle un poco de mineral de hierro como compensación al anciano? No tengo nada más conmigo, murmuró Liam con humildad. Al oír sus sinceras palabras, el rostro del anciano se iluminó aún más. Sentía una verdadera compasión por los desfavorecidos y las personas con la peor suerte, a quienes incluso el destino les había dado la espalda. Oye, muchacho. Miró a Liam con sus penetrantes ojos azules. Su vejez y fragilidad habían desaparecido repentinamente. Solo quedaba el aura de un experto. ¿Deseas volverte más fuerte? ¿Ah? Liam mostró una expresión de sorpresa. Pareces alguien que no le teme al trabajo duro ni a ensuciarse las manos con el olor a metal. El anciano sonrió. ¿Deseas dedicarte a un oficio ancestral que puede otorgarte una enorme cantidad de poder y fuerza? Ding. Misión de clase oculta activada. Ding. Misión. Aprende a forjar y alcanza la maestría en el arte de fabricar armas. Ding. Recompensa. La confianza y el respeto del anciano desconocido. Ding. ¿Deseas aceptar la misión? G. Liam soltó una risita para sus adentros. Aunque la recompensa parecía completamente inútil, ¿cómo podía ser tan sencilla? Al fin y al cabo, era una misión de clase oculta. Lo que no se mencionaba en la descripción era que esta recompensa aumentaría aún más según la rapidez con la que se completara. La carrera estaba a punto de comenzar. Acepto. Liam hizo una reverencia rápidamente y luego salió corriendo del puesto con urgencia. Ja, ja. ¡Qué joven tan trabajador! El anciano rió y volvió a hablar con otros clientes. Por otro lado, Liam ya había bajado el ritmo. Sabía que no tenía que apresurarse demasiado. Todavía tenía 72 horas para terminarlo. Y, lo que es más importante, tenía otras cosas que hacer, ya que el mercado negro cerraba en un par de horas. Liam dio una vuelta por el lugar y llegó de nuevo a otro puesto. Esta tienda estaba un poco más concurrida que la anterior, con varios jugadores regateando con entusiasmo. Era una especie de guarida de apuestas y tienda de mascotas para cazadores. Para su sorpresa, también había un rostro familiar allí, y ella jadeó en cuanto divisó la silueta de Liam. Alex estaba allí intentando ver si podía conseguirle a Rey algunas buenas mascotas cuando, inesperadamente, vio a la persona que tanto le preocupaba. ¿Tú? ¿Me dijiste que solo estarías aquí al mediodía? Alex empezó a balbucear presa del pánico. Seguía muy nerviosa e inquieta por todo el asunto. ¿De qué estás hablando? Solo dije que nos veríamos al mediodía. No dije nada sobre estar aquí antes, ¿verdad? Liam ni siquiera la miró y se dirigió rápidamente a la dependienta, una mujer de mediana edad con un gran lunar en la cara. Bienvenido, saludó a Liam, y al verlo de cerca, su rostro se iluminó. Bienvenido, señor guapo. ¿Desea realizar alguna compra hoy? Miren todos estos huevos. Podrían contener cualquier cosa dentro. Incluso poderosos dragones y fénix. ¿Quieren probar suerte? Liam observó todos los huevos de diferentes formas y tamaños, ordenados uno junto al otro. Cada uno tenía distintos dibujos y formas en la cáscara, lo que les daba un aspecto muy misterioso. Las personas que se habían reunido alrededor intentaban adivinar qué bestia podría haber dentro basándose únicamente en esos patrones y en la forma y el color de los huevos. Liam soltó una risita. Claro que había oído que algunas personas habían tenido suerte comprando huevos en esa tienda, pero en general era una estafa. Y al igual que otras cosas, estas mascotas del juego también se volverían irrelevantes, razón por la cual ni siquiera se había molestado en usar la habilidad de domesticación hasta ahora. Eso no significaba que no le interesaran las mascotas en general. De hecho, le interesaban muchísimo. Para ser más específicos, estaba interesado en dos mascotas raras en particular, que seguramente no estarían disponibles aquí. Gracias, N. Antes de que Liam pudiera terminar su frase, Alex intervino rápidamente y habló antes que él, interrumpiendo su conversación. Hola. Hola. Esperen un segundo. Voy a comprar todos los huevos aquí. Inmediatamente, la multitud que los rodeaba se volvió caótica, ya que varias personas más tenían los ojos puestos en algunos huevos y solo dudaban porque el precio de cada huevo era de 1 de oro. Sin embargo, para alguien como Alex, esa cantidad no era nada.
Así que ni siquiera lo pensó dos veces antes de comprar todo eso por puro impulso. En cuanto vio a Liam allí, su mente ya estaba trabajando a toda máquina. Era evidente que había venido a hacer algo, y ella estaba segura de que tenía que ver con los huevos que tenían delante. Quizás uno de esos huevos albergaba una poderosa bestia como compañera. Sí. Sin duda era así. ¿Por qué otra razón estaría aquí? Los ojos de Alex brillaron y ella quiso adelantarse. Rápidamente intercambió el oro antes de que Liam pudiera hacer alguna trampa y colocó todos los huevos cuidadosamente en los espacios de su inventario. Con los brazos cruzados sobre el pecho, se giró para mirar a Liam con confianza y una sonrisa de suficiencia. HMPH. Apuesto a que ahora sí tendrás tiempo para hablar conmigo, ¿verdad? Liam, por otro lado, hacía todo lo posible por contener la risa. No. Todavía estoy ocupado. ¡Qué mujer tan infantil! Negó con la cabeza, ignorando su mirada furiosa y su pecho agitado, y continuó hablando con el tendero. Enhorabuena, señora. Ha vendido todo muy rápido hoy. ¿Tendría un momento para echarle un vistazo a algo que me gustaría ver? Alex, que seguía de pie a su lado, obviamente oyó esto y se quedó paralizada por la impresión. ¿Qué coño? ¿Este tío no venía a comprar nada? Sintió como si le hubieran dado una bofetada muy fuerte y lo miró con una expresión ridícula, con la boca abierta de par en par. Chapter 54, y Will declina. Liam sacó el huevo de su inventario y se lo entregó a la dependienta, que lucía una gran sonrisa. Lo que sea por ti, guapo. Sin embargo, sus ojos, que seguían fijos en Liam y lo miraban con un brillo especial, se desviaron de repente hacia el huevo de tamaño mediano que tenía en la mano. Su expresión también se tornó seria al comenzar a examinar el huevo con detenimiento. Era un huevo blanco, sin ningún patrón ni marca distintiva, y estaba impecablemente limpio, dando la sensación de que nada podía mancharlo. Esto. ¿De dónde sacaste esto? Alex, que ponía los ojos en blanco ante la descarada adulación de la mujer hacia Liam, también guardó silencio y escuchó atentamente la conversación. Ahora comprendía que esa era la razón por la que él había venido, y no para comprar los huevos que habían estado expuestos. Claro, era vergonzoso, pero no estaba en posición de preocuparse por esas pequeñeces. Rápidamente dejó eso de lado y se concentró en lo que estaba sucediendo justo delante de ella. Ah. Lo encontré dentro de una cueva. Liam respondió cortésmente con una sonrisa. Guapo. ¿Me puedes vender este huevo? Te doy 50 de oro. Era la misma cantidad que Alex le acababa de pagar por su gran compra, y ella abrió la boca sorprendida. ¿El huevo que tenía ese tipo tan odioso era tan valioso? Simplemente no podía creerlo. ¿Por qué demonios estaba tropezando y cayendo sobre todas las cosas buenas? Esto era ridículo. Tanto Alex como el tendero miraban a Liam como si quisieran tragárselo vivo, y Liam carraspeó. Ah, debo disculparme. No pienso vender este huevo. La expresión del tendero cambió de nuevo, pero Liam aún no había terminado de hablar. Me preguntaba si la señora podría ayudarme a inspeccionar este huevo. He oído que usted es la mejor en lo que respecta a huevos de bestias, jajajaja. Así que, por favor, échele un vistazo. Él esbozó otra sonrisa que lo hizo lucir aún más encantador, y la mujer inmediatamente se sonrojó. Claro. Claro. Puedo hacerlo por ti, guapo. Ella volvió a coquetear con él como si nada. Liam suspiró aliviado y esperó pacientemente. Tras unos segundos, una pantalla mostró varios detalles. Ding. Nombre de la bestia. Ding. Tipo de bestia. Espíritu. Ding. Atributo de la bestia. Fuego. Ding. Calidad de la bestia. Rara. Liam examinó los detalles y por un segundo se quedó completamente conmocionado y sin palabras. A pesar de todos sus conocimientos sobre el juego, no esperaba que un huevo de tipo espíritu cayera en sus manos tan pronto. En su vida anterior, algunos jugadores lograron hacerse con este tipo de mascota y, al principio, no destacaron demasiado, ya que su crecimiento era lento y requerían muchos recursos. Pero cuando terminó la fase de prueba, de repente todos salieron victoriosos, ya que se reveló que solo las mascotas de tipo espíritu y las mascotas de tipo alma podían llevarse consigo desde esta fase de tutorial al verdadero mundo apocalíptico. Todo aquello que no formaba parte del espíritu o el alma de uno era, básicamente, un espejismo, al igual que estos PNJ. Por eso Liam no se había molestado en usar la habilidad de domesticar. Estaba seguro de que había algo de locura en el método, al igual que con el uso y el control del maná, pero no quería dispersar demasiado sus esfuerzos centrándose en todo a la vez.
Pero como tenía ese huevo y ya estaba allí, decidió mandarlo a examinar y resultó ser una ganancia inesperada. Parecía que todo lo empujaba hacia algo, y esta vez incluso el destino estaba de su lado. Liam sonrió. Sus planes habían cambiado un poco, pero no demasiado. Joven, debo recordarte que este tipo de huevos son muy difíciles de incubar. Incluso si logras que eclosionen, es posible que no lleguen a ser gran cosa. Aún me sentiría honrado de quedármelo. ¿Qué te parece si te ofrezco 1000 de oro por el huevo? Je. Incluso puedo darte información. Hace poco oí rumores sobre una mascota bestia legendaria. Ding. Nueva misión disponible. Visita la ciudad real y reúnete con el posadero. Ding. Dificultad de la misión. Grado S. Ding. ¿Aceptas esta misión? S/N. Una misión de grado S, ¿eh? Ja. Lo siento, señora, creo que declino. Nuestros caminos son diferentes. Espero que encuentre a alguien más que la ayude. Liam hizo una reverencia cortés y tomó el huevo de las manos de la mujer. Ah. Qué lástima. La dependienta parecía muy decepcionada y rápidamente lo ignoró, atendiendo a sus otros clientes. Y como Liam ya había conseguido lo que quería, no se quedó allí más tiempo y empezó a marcharse. Alex vio cómo su figura desaparecía entre la multitud y se apresuró a seguirlo para no perderlo de vista. Oye. Espera un segundo. Liam salió de la zona del mercado negro y se dirigió a la asociación de herreros, a la que había ignorado hasta entonces. Alex lo siguió hasta allí y lo observó mientras hablaba con una persona en el mostrador y aprendía las técnicas básicas de herrería. Así que este tipo está aprendiendo un montón de habilidades sin subir de nivel. Pero entonces, ¿por qué persiguió a ese jefe de campo? No entiendo sus planes en absoluto. Alex miró la hora y ya casi era mediodía. Entonces ella se acercó y se lo recordó. ¿Podemos hablar ahora? Es mediodía. Sí. Sígueme. Liam caminó hacia uno de los pequeños talleres ubicados en el patio del edificio, donde muchos jugadores, al menos aquellos interesados en aprender herrería, practicaban sus habilidades. Aquí. Alex tragó saliva mientras miraba a su alrededor, pero la otra persona ya había empezado a preparar su mesa. Chapter 55, Golden Opportunity Or. Alex se dio cuenta de que aquella persona odiosa no iba a hacerle ninguna concesión especial. Así que jugueteó con los dedos y empezó a hablar, apenas en un susurro. Eso que le dijiste a Mia, estoy lista. Esto fue lo mejor que pudo decir a pesar de armarse de valor. Vamos, al menos ahora debería mostrar más interés. Se mordió los labios con frustración y miró al chico, y por un instante, tal como esperaba, su expresión vaciló. ¿De qué estás hablando? Liam estaba realmente sorprendido y decidió confirmarlo. Cuando aquella mujer le habló por teléfono, él supuso que se trataba de algo relacionado con un jefe de campo o una mazmorra. No se esperaba esto. Tenía el presentimiento de que les esperaba un destino terrible en el futuro, así que había mencionado una salida que también le beneficiaría a él, pero no esperaba que las cosas se desarrollaran tan rápido. De hecho, no esperaba que siquiera pensaran en esto hasta mucho más tarde, cuando estuvieran completamente desesperados y sin ninguna otra alternativa. Pero ella ya estaba aquí. ¿Hablas en serio? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Alex mordió los labios. Ella ya sabía cómo iba a suceder esto, pero no tenía otra opción que soportar la actitud odiosa de ese tipo. Y Liam se rascó la cabeza, absorto en sus pensamientos. Había creído que todo había comenzado después de que terminara la fase de prueba, pero ¿podría estar ocurriendo algo ahora? Al verlo dudar, Alex se impacientó. ¿Qué? Yo también tengo una afinidad de grado S. ¿Acaso no soy lo suficientemente bueno? Liam suspiró, levantó el yunque en silencio y lo colocó sobre la mesa de trabajo. No es que no sintiera lástima por la mujer que tenía delante. Como alguien que en su día había anhelado desesperadamente la más mínima oportunidad de cambiar su propio destino, se compadeció de ella, pero todo era solo el principio. No podía permitirse el lujo de ayudar a un desconocido. Además, cuando las cosas empeoraran, las personas a las que había ayudado ese día podrían volverse contra él. Esta era su segunda oportunidad, y la única. No podía arriesgarlo todo para nada. Liam permaneció en silencio un rato y luego sacó el otro objeto que había comprado en el mercado negro. Se lo entregó a Alex. Esto es una especie de contrato vinculante. Tienes razón. Puedo hacerte más fuerte, mucho más fuerte, pero antes tendrías que firmar esto. Piénsalo bien y vuelve cuando estés listo. ¿Qué es esto?
Alex suspiró aliviada mientras examinaba el pergamino que tenía algunas palabras inscritas. En realidad, no le importaba mucho el contrato. Suponía que se trataba de un contrato de oro, dinero en efectivo o propiedades. Si era razonable, no tenía problema en aceptarlo. Sea lo que sea esto, estoy bien, espera un segundo. Le tomó un minuto leer y comprender las palabras, ya que estaban escritas con una caligrafía extraña. Oye, ¿qué es esto? Alex levantó la vista sorprendido. ¿Se supone que debo hacer todo lo que me dices? ¿No debo hacerte daño? ¿Actuar en tu contra o siquiera tener la intención de hacerte daño? Esto es ridículo. ¿Y cómo es posible que este maldito juego implemente estas cosas? O sea, esto es básicamente un contrato de esclavitud. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Estás intentando humillarme a propósito? Solo vine aquí para que ambos obtengamos beneficios mutuos. Fuiste tú quien lo sugirió en primer lugar, ¿recuerdas? Liam escuchó sus palabras, pero mantuvo la calma y sacó algunos de los minerales de hierro que tenía. Los apiló ordenadamente sobre la mesa. Aunque no estaba escrito claramente en el contrato con etiquetas específicas, Alex no se equivocaba. En efecto, le había dado un contrato de esclavitud. Así que, con mucha calma, se lo explicó de nuevo, al menos en la medida de lo posible. Mi intención no es humillarte. Es todo lo contrario. Esta es una oportunidad que quizás no vuelvas a tener. Así que aprovéchala y piénsalo bien. No tienes que aceptarlo ni rechazarlo ahora mismo. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu vida podría depender de ello. Alex escuchó en silencio, sin saber qué responder. Por un lado, esto era sumamente humillante. Por otro lado, la persona que tenía delante hablaba con tanta seguridad que no podía simplemente ignorar sus palabras como si fueran tonterías. Se quedó aturdida un segundo, pero luego sacudió la cabeza y exhaló profundamente. ¿Qué oportunidad? ¿Por qué su vida dependía de ello? ¿Acaso todo esto no era más que una tontería sin sentido? El pervertido probablemente solo quería jugar a ser amo y esclava. ¡Qué asco! ¿Por qué pensé que me ayudaría en primer lugar? Ella se mostró indecisa desde el principio, pero ahora esto ha aclarado las cosas. Observó al hombre que tenía delante, arrojando los minerales uno tras otro al fuego de fundición. Él estaba absorto en lo suyo, ignorándola por completo. Maldita sea. ¿En qué estaba pensando? No necesito la ayuda de nadie. Y menos la de esta persona. Soltó un profundo suspiro y se dio la vuelta, dejando atrás el pergamino del contrato. Estaba a punto de marcharse cuando la voz de Liam volvió a sonar. Estaré ocupado los próximos días. No me contacten de nuevo para negociar. Esto es todo. Estas son mis condiciones. No cambiaré de opinión. Y si siguen molestándome, solo conseguirán obligarme a cortar definitivamente toda relación con ustedes tres. La mujer, que ya bullía de rabia, apretó los puños, con ganas de arrojarle algo al desgraciado, pero siguió caminando hacia la salida. Ahora no es el momento. Primero tengo que pensar en Mia, HMPH. Pero tarde o temprano le daré una lección a este tipo. Chapter 56, Quick and Dirty. Mientras sus manos trabajaban frenéticamente, Liam ya se había olvidado por completo del visitante inesperado y se había concentrado en las llamas que tenía a su lado. Observó cómo las pilas de mineral de hierro se fundían y formaban una especie de masa compacta, para luego derretirse por completo. Rápidamente retiró el mineral fundido y lo vertió sobre un molde de arcilla y arena con forma de espada sencilla. Tras darle al mineral apenas un par de segundos para que adoptara la forma del molde, recuperó rápidamente la espada en bruto, sin refinar, y la sumergió en agua fría. Acto seguido, volvió a colocar la espada en el horno y recalentó el metal, tras lo cual la puso sobre el yunque. Nunca pensé que volvería a hacer esto. Liam soltó una risita. Miró el arma con una expresión casi cariñosa y comenzó a golpearla con el martillo. Aunque no resultaba obvio de inmediato, este paso era el más crucial en la fabricación de un arma. Cuanto más se forjaba un arma, más poderosa se volvía. Aunque Liam simplemente había planeado forjar un montón de armas mediocres para aumentar rápidamente su destreza, una vez que comenzó el proceso se olvidó por completo de todo. Golpeó la sencilla espada de hierro una y otra vez como si fuera un tesoro invaluable. Y cuando el metal se enfrió, lo calentó de nuevo en el horno y lo golpeó repetidamente. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor de pies a cabeza, y el filo de la espada se volvía cada vez más fino. Sin embargo, Liam continuó golpeando sin dar señales de detenerse. Había estado corriendo sin parar desde que recibió esa segunda oportunidad milagrosa.
Pero ahora que su mente estaba centrada y serena, el ritmo familiar le trajo todos los recuerdos del pasado y lo inundó. Maldita sea. Liam gruñó ruidosamente sin darse cuenta y desahogó toda su frustración usando el martillo que tenía en la mano. Caramba. 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 Saltaban chispas por todas partes y los martillazos resonaban en el abarrotado taller de la Asociación de Herreros. Algunos jugadores ya le habían echado el ojo, ya que hacía un tiempo había estado hablando con una mujer extremadamente guapa y, para empezar, había muy pocas mujeres en el juego. Ahora, además, hacía ruidos exagerados y fuertes, como si estuviera realizando una tarea hercúlea, lo cual resultaba bastante molesto. Liam, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos e ignoró las miradas de desprecio que le dirigían. Blandió la espada frente a él, asestando cada golpe con sumo cuidado y precisión. Transcurrió una hora entera de esta manera, seguida de un par de horas más y luego otra, hasta que finalmente apareció un mensaje del sistema frente a él, sacándolo de su trance. Ding. Forjado completado con éxito. Ding. Espada de hierro de Overkill. Ding. Calificación. Poco común. Ding. Efecto especial. Cuando al objetivo le queda el último 5% de salud, el daño de ataque se duplica. Ding. Tu habilidad de forja ha aumentado al nivel de aprendiz. Ding. Has obtenido el título de perfeccionista. Perfeccionista. Cuando se equipa este título, la probabilidad de éxito en la creación de objetos aumenta un 5%. Liam dejó caer el martillo que tenía en la mano y se desplomó en el suelo, exhausto. Casi había agotado toda su energía sin siquiera darse cuenta. Como se trataba simplemente de mineral de hierro común, pudo terminar la espada. Si se hubiera tratado de cualquier otro tipo de mineral, o incluso de una mezcla más compleja de varios minerales comunes, seguramente se habría desplomado antes de que el arma estuviera completamente terminada. Ay, 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 respiró lentamente, cerrando los ojos. Aún queda un largo camino por recorrer. Solo volvió a abrir los ojos después de tomarse un par de minutos para serenarse y revisó las notificaciones. ¿Espada de hierro Overkill? ¿Qué demonios es esto? Liam estaba perplejo. Su mirada se desvió para leer el resto de la descripción del equipo y se quedó aún más impactado. La espada incluso tenía un efecto especial inaudito para las armas comunes, y solo las armas comunes podían fabricarse con minerales de hierro. ¿Cómo demonios logré forjar un mineral común en una espada extraordinaria? Volvió a mirar el nombre y su rostro se ensombreció al ver lo apropiado que era. Maldita sea. Al final perdí bastante tiempo en esto, ¿verdad? Sonrió Liam con ironía. En efecto, se había dejado llevar. Oh. Incluso conseguí un título. Nada mal. El título no mencionaba específicamente la habilidad de forjar, por lo que se aplicaba a prácticamente todas las habilidades comerciales. Él asintió con aprobación y luego continuó. Fue algo positivo, pero, como todo lo demás, esto también era temporal. Cuando terminara la fase de prueba, todos perderían sus títulos y su estatus dentro del juego. Así que, en definitiva, no era más que otra herramienta para lograr sus objetivos. Tras exhalar un profundo suspiro, Liam se puso de pie y tomó la espada en su mano. Bueno, es hora de ponerse más serios. Para obtener las mejores recompensas de la misión oculta, necesitaba alcanzar un nivel de dominio de maestro en herrería. Tenía bastante confianza en alcanzar el nivel intermedio, que era el siguiente paso después de su nivel actual de aprendiz, pero cuando llegó el nivel de maestro, surgieron algunos problemas. Sin embargo, no eran problemas que no pudieran resolverse con dinero. Así que no estaba demasiado preocupado. Liam volvió a trabajar rápidamente, esta vez priorizando la velocidad y la eficiencia sobre la calidad del forjado. Era la forma más rápida de nivelar, de manera sencilla y sin complicaciones. Echó otra tanda de mineral de hierro y limpió su puesto mientras el mineral se fundía. Luego usó otro molde común para espadas y lo vertió como si estuviera echando agua en la tierra, sin ningún cuidado. Esta vez se limitó a golpear con el martillo un par de docenas de veces y repitió el proceso 3 veces más antes de afilar los bordes y terminar el arma. Ding. Forjado completado con éxito. Ding. Tosca espada de hierro. Ding. Calificación. Común. Liam echó un vistazo a la espada. Parecía deslucida, como si fuera un viejo cacharro. Esto es lo que esperaba. Una menos, 100 más por delante. Lo tiró a un lado y, con indiferencia, empezó con el siguiente. Evolution Online Chapter 57, Where are you in Suchaurri? La ciudad de Ileka era el centro comercial del reino de Greshi, como tal, el lugar bullía de gente en cada esquina.
Varios jugadores pululaban por la zona en busca de misiones interesantes y oportunidades de oro que pudieran ayudarles a dominar el juego y aventajar a sus rivales. Sin embargo, incluso entre tanta gente, la asociación de herreros destacaba claramente. Las armas eran fundamentales en la mayoría de los juegos y era lógico suponer que se les daba importancia. Cuando dos jugadores tenían niveles similares y habilidades y atributos parecidos, lo único que podía diferenciarlos era un arma. Especialmente las armas personalizadas que la mayoría de los juegos ofrecen hacia el final o en niveles superiores. Por eso, la mayoría de los jugadores ya habían aprendido herrería y se encontraban reunidos en la asociación de herreros buscando misiones, recetas e intentando subir de nivel su habilidad. Todos los PNJ de la asociación también estaban completamente rodeados por esta multitud, y todos competían entre sí solo para poder entablar una conversación con ellos. Pero en medio de este caos, en un rincón gris y aislado del patio, una sola persona forjaba monótonamente una espada tras otra. Mientras otros se esforzaban al máximo para que todo saliera perfecto y cada paso se realizara con absoluta perfección para que el producto no fallara y las materias primas no se desperdiciaran, a esta persona parecía no importarle en absoluto. Liam no paró en ningún momento. Trabajaba como una máquina. Sus manos expertas apilaban un producto terminado tras otro, y él simplemente seguía adelante sin mostrar ningún signo de cansancio o agotamiento mental. Varias personas se fijaron en él, pero todos estaban tan ocupados con sus propios asuntos que no prestaron atención al loco que estaba malgastando mineral de hierro. Por la forma en que arrojaba las espadas al suelo, solo podían suponer que todas sus forjas habían fallado, dando como resultado productos inservibles. Mira. No seas ese tipo. Creo que deberías dedicar más tiempo a fundir bien el mineral. He oído que mejora la calidad e incluso puede aumentar el poder de ataque. Probablemente los productos de ese tipo están fallando porque no está golpeando el arma en bruto durante más tiempo. No, apenas está templando. Aunque Liam no estaba haciendo nada extraordinario, su enorme concentración, enfoque y perseverancia monótona atrajeron mucha atención. Pero, por suerte para él, tras echar un vistazo, nadie le prestó más atención. Sus acciones y su técnica de falsificación eran realmente pésimas. Parecía que solo hacía lo mínimo indispensable, y a veces ni siquiera eso. Además, todos estaban absortos en su propio entrenamiento, así que nadie lo molestó y cada uno volvió a lo suyo. Sin embargo, hubo una excepción a esto. La herrería era una estructura con forma de torre y, en el 20º piso, un par de ojos seguían observando atentamente a Liam. Ese par de ojos arrugados pertenecían a un anciano. Bebía su té con calma y en silencio, sin que su rostro delatara ninguna emoción. Sin embargo, se percató hasta del más mínimo detalle de los gestos de Liam. Nadie sabía qué pasaba por su mente. El motivo por el que le divertía a aquel joven al que los demás habían ignorado también era un misterio. ¿Lo llamo, señor?, preguntó una persona que estaba a su lado, haciendo una reverencia respetuosa. El anciano simplemente levantó la mano, indicándole que se marchara. Pero al segundo siguiente, su figura desapareció y apareció cerca de Liam. Mientras la siguiente tanda de mineral de hierro chisporroteaba en las ardientes llamas del horno, su voz resonó con fuerza. ¿Puedo echar un vistazo a esta espada? Liam casi deja caer el molde de arcilla que sostenía en la mano del susto. No se había percatado de la presencia de alguien cerca. ¿Qué había pasado? Pero suspiró hondo y se recuperó rápidamente. Al fin y al cabo, estaba completamente concentrado en la forja, así que probablemente no se dio cuenta. No le dio mucha importancia y miró al personaje no jugable que tenía delante. El anciano claramente intentaba entablar conversación con él y parecía un personaje no jugable. Aunque los PNJ y los jugadores eran prácticamente indistinguibles, seguía siendo fácil diferenciarlos, especialmente al principio. ¿Este debería ser un PNJ de la asociación? Sí, señor. Liam le pasó rápidamente la espada que el anciano señalaba y continuó concentrándose en su trabajo de fija. Ya tenía la misión que tanto deseaba, así que no se molestó en adularlo para conseguir otra misión. De hecho, esperaba que aquel tipo se marchara pronto para que no le molestara una horda de jugadores ruidosos y ansiosos que pulularan por el lugar donde estaba forjando. Sin embargo, el anciano no compartía ninguna de las preocupaciones de Liam. Pasó los dedos con calma sobre el arma, que era simplemente de calidad común.
Sus ojos brillaban como si estuviera analizando cada grano de la espada que carecía de propiedades especiales y, cuando terminó, su mirada se dirigió sorprendentemente hacia el propio Liam. Jo. Casi de inmediato, un sutil destello de sorpresa apareció en su rostro, el cual se desvaneció rápidamente. Muchacho, ¿por qué tienes tanta prisa? Preguntó el anciano con calma. ¿Eh? Liam se quedó perplejo una vez más. Si la persona hubiera estado criticando su técnica, habría dicho algo como ¿por qué no haces esto y por qué no haces aquello? Podría haber comentado sobre cualquiera de los pasos de la forja mientras Liam se apresuraba frenéticamente en todo, pero preguntar por qué tenía tanta prisa, como si pudiera saber exactamente de lo que era capaz, no. Le estoy dando demasiadas vueltas. Liam negó con la cabeza. Apartó sus pensamientos y dio una respuesta genérica, sin dejar de martillar su siguiente arma. Ah. Lo siento, anciano. Todavía soy un aprendiz. Mis técnicas no son muy buenas. Por favor, perdone mi incompetencia. Espero no haberle ofendido. Chapter 58, y Will Tome findió al hablar con los PNJ, siempre era mejor mostrar humildad y respeto, así que Liam también siguió esta recomendación a ciegas. Puede que no necesitara ninguna misión de ese tipo, pero no quería disminuir su favorabilidad sin motivo alguno, especialmente con alguien de la Asociación de Herreros. Así que ignoró la pregunta en sí y dio una respuesta genérica sin interrumpir lo que estaba haciendo. El anciano, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. No es tan bueno, ¿eh? Entonces me pregunto cómo lograste crear este. G. Entre las docenas de espadas de hierro esparcidas a su alrededor, extendió la mano y sacó la primera espada que Liam había forjado a la perfección. Liam volvió a sorprenderse. ¿Qué estaba pasando aquí? Por lo que él sabía, solo había 5 misiones ocultas y 2 misiones únicas en todo el reino de Gresh. Así que esa persona que tenía delante posiblemente no fuera alguien importante y, sin embargo, sus instintos le decían lo contrario. Basándose en la conversación que habían mantenido hasta el momento, Liam ya podía deducir que el hombre no era tan simple como parecía. Es muy amable de su parte que se haya fijado en mi espada y en mi rudimentaria técnica de fija. Hizo una reverencia y fue directo al grano. Si es posible, ¿podría corresponderle de alguna manera? Jo. Claro que puedes, pero ahora mismo no hay prisa. Ya veo el camino que quieres seguir. Iré a buscarte cuando llegue el momento. Liam ni siquiera tuvo oportunidad de cuestionar la vaga respuesta, ya que el anciano ya había comenzado a alejarse de él de regreso al edificio de la torre de la Asociación de Herreros. ¿Qué demonios? Liam estaba confundido. Aunque era una reencarnación y tenía mucho conocimiento del juego, no era precisamente omnipotente. Seguramente había más trucos en el tutorial que probablemente desconocía. Pero si intentaba abarcar todos los trucos del juego y lograrlo todo, solo conseguiría fracasar. No le quedaba mucho tiempo para lo que quería conseguir. No quería desperdiciar ese precioso tiempo en vagas insinuaciones que podrían no llevar a nada. Liam apartó rápidamente esos pensamientos y continuó perfeccionando su habilidad para forjar. Sin embargo, en medio de estos pensamientos confusos, pasó completamente desapercibido para algo. Aunque el anciano caminaba entre la multitud de jugadores que rodeaban a los demás PNJ de la Asociación de Herreros, nadie en particular parecía acercarse a él. Era como si nadie se hubiera percatado de su presencia. Sin darse cuenta de esto, Liam continuó forjando el resto de las espadas durante las siguientes horas, agotando por completo su reserva de trozos de mineral de hierro. Y justo cuando terminaba de forjar la última espada, sonó con fuerza la notificación que estaba esperando. Ding. Forjado completado con éxito. Ding. Tosca espada de hierro. Ding. Calificación. Común. Ding. Tu habilidad de forja ha aumentado al nivel intermedio. Muy bien. Ahora viene la parte difícil. Liam se secó el sudor de la frente y luego procedió a meterse un par de frutas en la boca. Mientras masticaba las bayas, salió de la asociación en dirección a la casa de subastas de la ciudad de Ileka. Ya había pasado suficiente tiempo, así que Liam estaba seguro de que se habían puesto más materias primas a subasta, especialmente debido a la elevada relación entre el oro del juego y el dinero real en ese momento. Es posible que los grupos más grandes de jugadores intenten acaparar los materiales y no venderlos, pero la tentación era más que suficiente para los jugadores individuales. Tal como esperaba, había varios montones de mineral de estaño, bronce, cobre y hierro. Incluso había un montón de mineral de hierro rayado.
Liam no lo dudó y compró rápidamente todo lo que estaba disponible. Varios jugadores habían subido precios desorbitados por pura avaricia, pero a él no le importó y compró una cantidad aproximada de lo que creía necesitar, y un poco más, por si acaso. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 500 unidades de mineral de estaño. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 500 unidades de mineral de bronce. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 500 unidades de mineral de cobre. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 500 unidades de mineral de hierro. Ding. Enhorabuena. Se han comprado 20 unidades de mineral de hierro rayado. La última era la materia prima más cara, ya que el vendedor la había puesto a la venta por 1 de oro la pieza, lo que equivalía a casi 10 veces su valor, incluso calculando generosamente. Pero Liam compró rápidamente este también, mientras repasaba mentalmente las distintas recetas. Con esto bastará, murmuró para sí mismo y luego regresó hacia la herrería. Esta vez no volvió al patio y, en su lugar, reservó uno de los costosos talleres de herrería de la recepción. Pagó el cargo de 5 monedas de oro y reservó la sala de herrería de alta calidad por un tiempo excesivo. La habitación no tenía nada de especial, pero había una gran variedad de moldes disponibles, además de que la calidad de los martillos era excepcional. Ese era el objetivo de Liam, ya que forjar equipos de calidad poco común sería mucho más fácil y rápido con un martillo de forja de mayor calidad. Además, después de lo sucedido, decidió comprarse algo de privacidad. Puede que solo con minerales de hierro no llame la atención, pero si sacara toda una variedad de minerales y hierbas, volvería a haber gente indeseada a su alrededor. A Liam no le importaba especialmente esto, pero durante ese tiempo, quería asegurarse a toda costa de que no lo molestaran. Esto era crucial para que pudiera completar la misión en el menor tiempo posible, ya que esta vez la velocidad por sí sola no sería suficiente. Respiró hondo y, una vez más, comenzó a arrojar montones de mineral al horno ardiente, que se derretía lentamente al contacto con el fuego. Chapter 59, Mana Forging 2 barras de cobre, 2 de estaño, 1 de hierro y, por último, 1 de bronce. Liam añadió todos los minerales necesarios en la proporción correspondiente y, mientras se fundían, también añadió unos tallos de flor de piedra. Saltaron chispas cuando la hierba se mezcló rápidamente con la mezcla de mineral fundido, y el color carmesí de la flor y las hojas se extendió rápidamente, tiñendo toda la mezcla de rojo sangre. Liam tomó con cuidado esta mezcla fundida y la vertió en el molde de una espada. Luego la sumergió en agua fría y la calentó de nuevo antes de comenzar a martillarla rítmicamente. A pesar de que era prestada y solo para forjarla, le entusiasmaba tener en sus manos un arma tipo martillo de calidad excepcional. Podía oír claramente los latidos de su corazón en su pecho. Al igual que su mente, su sangre corría con fuerza por sus venas. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. En el interior de la sala privada de manualidades resonaban sonidos nítidos. Mientras Liam seguía golpeando el mineral hasta someterlo, sus movimientos se ralentizaron repentinamente y se detuvo. En su vida anterior, cuando empezó a jugar, había elegido la herrería como su ocupación principal. Y la receta en la que estaba trabajando era bastante común. Así que ya había forjado esa espada en particular con anterioridad. En aquel entonces, había sufrido mucho debido a sus lamentables atributos iniciales. Además, empezó a jugar mucho más tarde, cuando el juego ya era muy popular, por lo que estaba muy rezagado. Esta fue una de las razones por las que cayó tan rápidamente cuando las cosas empeoraron y, al final, incluso se convirtió en esclavo de otra persona. Sin embargo, en esta vida, poseía algo que antes no tenía: la capacidad de usar maná. La mirada de Liam recorrió brevemente el montaje frente a él y el martillo de grado especial que sostenía en sus manos. No importa si fallo, lo intentaré. Respiró hondo y, esta vez, estaba más concentrado que nunca, si es que eso era posible. Sus manos volvieron a golpear rítmicamente el arma sin tratar contra el yunque. Pero ahora, cada trazo tenía un poco más de significado. Del mismo modo que había intentado incorporar maná a sus tajos de espada mientras luchaba contra el rey oso, Liam también intentó incorporar maná a sus golpes de martillo. Esto no era nada nuevo. Solo las armas de grado blanco, grado común y grado poco común podían fabricarse con métodos normales. Cualquier arma de mayor calidad requería materias primas especiales y, lo que es más importante, técnicas especiales. Incluso el martillo de grado excepcional que sostenía en ese momento probablemente fue fabricado utilizando técnicas tan especiales. Y una de esas técnicas consistía en infundir maná al forjar el arma.
Liam ordenó a los pocos hilos de maná que se arremolinaban en su cuerpo que se agruparan alrededor de sus brazos y que envolvieran también el martillo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Esta vez, los sonidos fueron aún más fuertes, ya que los golpes más contundentes impactaron en la espada sobre el yunque. ¿Ah, sí? Tras intentarlo unas cuantas veces más, los ojos de Liam se abrieron de par en par, sorprendido. De repente, le pareció más fácil y plausible de lo que había supuesto. Mientras luchaba contra el rey oso, tenía que concentrarse en un millón de cosas y predecir la trayectoria de su ataque, por lo que solo pudo practicar hasta cierto punto. Pero ahora, ya no tenía un cuchillo colgando sobre su cuello. Podía concentrarse mejor. Era capaz de controlar y regular el flujo de maná con mayor precisión, a su propio ritmo, impregnándolo del arma para que se convirtiera en parte de los granos del metal. Sabía que hacer esto probablemente le ayudaría a llevar su habilidad para la forja al siguiente nivel, pero eso era secundario para Liam. Su principal objetivo era aprender a controlar y manipular el maná. Aunque utilizara todos los atajos que conocía, jamás sería capaz de alcanzar la fuerza y el poder necesarios para cambiar su destino sin esta única cosa. Pero si tan solo pudiera lograr controlar el maná, todos sus pasos futuros serían mucho más fáciles. Liam sonrió mientras sus músculos palpitaban con cada movimiento. Lo que estaba haciendo era extremadamente agotador, por no mencionar el desgaste mental. Sin embargo, siguió adelante. Había anhelado esa habilidad en innumerables ocasiones y ahora era una realidad, así que no pensaba dejar que algo como el agotamiento lo detuviera. Esta fue la primera atadura que lo aprisionó en su vida anterior, y ahora que sabía cómo hacerlo, quería romperla por completo. De una vez por todas. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. El metal tembló, pero resistió mientras se le añadía más y más maná, templándolo desde dentro hacia afuera. Poco a poco, todo fue encajando y, casi una hora después, apareció la notificación de finalización. Ding. Forjado completado con éxito. Ding. Espada carmesí. Ding. Calificación. Poco común. G. Liam soltó una risita, recogió la espada y la examinó. Tenía un brillante color plateado con un brillo rojizo, como si acabara de derramar sangre. Lo hizo girar y el metal mantuvo un equilibrio perfecto. Era como una extensión de su mano. Sin duda, esta espada era mucho mejor que la que usaba actualmente. Incluso si la vendiera, obtendría al menos entre 20 y 30 monedas de plata. No está mal. Arrojó la espada a un lado con indiferencia, igual que había hecho con las armas comunes anteriores. Esto estaba bien, pero aún no era suficiente. Si hubiera tenido verdadero éxito, la calificación habría aumentado aún más y se habría tratado de un equipo de calidad excepcional. Parecía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero eso no le importaba. Se secó el sudor de la frente y continuó repitiendo el mismo proceso de forjado una y otra vez. Chapter 60, Quest complete. Mientras estaba absorto en el proceso de forja, el tiempo pasó volando y pronto Liam había forjado más de una docena de espadas y, cuando terminó la última arma, finalmente también completó los requisitos de la misión. Ding. Forjado completado con éxito. Ding. Espada carmesí. Ding. Calificación. Poco común. Ding. Tu habilidad de forja ha aumentado al nivel maestro. Liam desvió las notificaciones distraídamente. Esto era bueno, pero aún no lograba alcanzar la destreza que deseaba en el control de maná. Clan. Arrojó la espada terminada junto con las armas apiladas que tenían un brillo carmesí. Luego, guardó todos los objetos en su inventario y salió de la sala de artesanía y de la asociación de herreros. Solo tenía que alcanzar el nivel de maestro forjador en las primeras 72 horas. El momento en que entregó la misión no se tuvo en cuenta. Además, aunque quisiera enviarla ahora, no podría enviar la misión hasta que el evento del mercado negro vuelva a comenzar. Así que, sin molestarse en hacer nada más, Liam simplemente salió a las calles de la ciudad y cambió una parte de sus monedas de oro por dinero en efectivo. Acto seguido, cerró sesión rápidamente. Al final, había dedicado mucho más tiempo del que había previsto inicialmente, y ya era mediodía del día siguiente. Sabía que su hermana era capaz de cuidarse sola, pero no quería ser irresponsable y dejarla sola durante horas. Por suerte, 48 horas en el juego equivalían a 24 horas en la vida real, así que no la había liado demasiado. La visión de Liam se nubló antes de que recuperara la consciencia y abriera la cápsula del juego. En cuanto levantó la tapa, dos grandes ojos ansiosos lo recibieron. Hermano. Estuviste fuera tanto tiempo. ¿Estás bien?
¿Pasó algo? Se rió entre dientes y acarició a la niña, que probablemente era la única que se preocupaba por él en todo el mundo. Siento haberte preocupado, Mei Mei. Estoy bien. Solo llegué un poco tarde. ¿Comiste bien? ¿Hiciste algo de ejercicio? Asintiendo con la cabeza, la niña le dio un rápido abrazo y luego salió corriendo a calentarle un plato lleno de comida. Hermano, come tú primero. Te has saltado muchas comidas. Sí, señora, dijo Liam, pellizcándole las mejillas y sentándose obedientemente a comer. ¿Qué quieres hacer hoy? Le preguntó en tono juguetón. No quiero hacer nada. Por favor, duerme y descansa. Mei Mei se mostró nerviosa y rechazó rápidamente la generosa oferta. ¿Acaso su hermano había dejado de ser humano de repente? Había estado jugando todo el día y se veía tan fresco y lleno de energía, en lugar de parecer un zombi. ¿Qué? ¿No tienes nada que quieras hacer? Liam rió entre dientes. Aunque tengo algo en mente. ¿Puedes adivinar qué es? La preguntó con cariño, bromeando. Estoy tan confundido. ¿Por qué me estás tomando el pelo? Ja, ja, ja. Está bien. Está bien. Parece que ya lo olvidaste. ¿No te lo dije? Hoy nos mudamos a un lugar nuevo. ¿Por qué no te cambias de ropa y luego nos vamos? ¿En serio? Hermano, ¿hablas en serio? Mei Mei se puso de pie, sorprendida e incrédula. No podía creer lo que decía. Por supuesto, ella lo recordaba, pero supuso que él simplemente decía esas cosas para animarla. No quería sacar el tema y arruinar el buen humor. Y ahora y unos minutos más tarde, los hermanos se prepararon y salieron de su pequeño y estrecho apartamento. Hermano, este apartamento está bien. ¿De verdad tenemos que mudarnos? Mei Mei se giró para mirar su pequeño piso alquilado y luego la espalda solitaria de su hermano mientras corría para alcanzarlo. Ella no quería que él se sobrecargara de trabajo y arruinara su salud solo por un poco de comodidad extra. Jo. Así que lo que dices es que no quieres tu propia habitación. ¿Que me vas a echar mucho de menos? ¡Qué llorón! Liam se rió entre dientes. De ninguna manera. No soy una llorona. La niña se quedó sin palabras. Le dio un codazo y siguió caminando con cara de enfado. Es broma. Es broma. Sé que Mei Mei es una chica fuerte. Los dos hermanos charlaron y caminaron disfrutando del agradable día. Liam le compró algunos bocadillos por el camino y luego tomaron el transporte público para llegar a otra parte de la ciudad que era completamente diferente de aquella en la que vivían. Las calles estaban limpias, los edificios eran nuevos y relucientes, y solo había tiendas de alta gama a ambos lados de la carretera. Con solo observar el paisaje, uno podría darse cuenta de que solo los ricos y la élite podrían vivir allí. Hermano, ¿por qué acabamos aquí? Meilin se ponía nerviosa con solo caminar por las calles. Todos los miraban con extrañeza y desaprobación. Era evidente que no pertenecían a ese lugar. Hermano, volvamos. La niña se aferró con fuerza al brazo de Liam, como si tuviera miedo. Liam suspiró y la acarició suavemente. No quería volver a verla asustada jamás. No hay por qué tener miedo. Ya casi llegamos. Ya había buscado un lugar para los dos. Era un apartamento acogedor en un complejo de apartamentos de reciente construcción y tenía muchas de las características que buscaba. Sin mencionar la alta seguridad que ofrecía vivir allí. No tendría que preocuparse por la seguridad de su hermana cuando las cosas se pusieran difíciles. Esta sería su casa por ahora y, más adelante, se convertiría en su base. Liam apretó los puños al pensar en su futuro. Estaba ansioso, pero al mismo tiempo, también emocionado. Después de todo, esta vez todo iba a ser diferente. Mientras los hermanos charlaban entre sí y doblaban la esquina, inesperadamente se encontraron con algunas caras conocidas. ¿No es este nuestro saco de boxeo desaparecido?